en medio de una violenta tormenta de nieve en Nochebuena, una rareza meteorológica que azotaba las afueras de Madrid, un multimillonario frenó su coche tras divisar dos pequeñas figuras acurrucadas contra la pared de una gasolinera abandonada. Un chico adolescente envolvía su fina chaqueta alrededor de su hermana pequeña inconsciente, tratando de mantenerla con vida con el último calor de su cuerpo. Cuando el anciano corrió hacia ellos a través de la nieve, el chico levantó la vista con unos ojos que ya habían visto demasiado sufrimiento. Sin dudarlo, multimillonario llevó a ambos niños a su coche, sin saber que ese único momento de compasión le llevaría a una batalla por su futuro y le daría la familia que creía haber perdido para siempre. Antes de empezar, esta es una historia de ficción escrita para inspirar y elevar el ánimo. Creemos que la historia adecuada, en el momento adecuado, puede cambiarlo todo. Los limpiaparabrisas libraban una batalla perdida contra la nieve. Don Eduardo Castillo agarraba el volante de su Audi Q7 negro, mirando a través del caos blanco que se había tragado la autovía por completo. El parte meteorológico había prometido nevadas ligeras en la sierra. No esto. Esto era la naturaleza en plena furia, una nevada histórica similar a la Filomena, y él estaba atrapado justo en medio de ella. Debería haberse quedado en la oficina en el Paseo de la Castellana. Debería haber aceptado la invitación de su socio, Javier, para pasar la Nochebuena con su familia en su chalet de la finca. En cambio, Eduardo había insistido en conducir solo de vuelta a su finca, donde el silencio esperaba como un compañero familiar con el que se había sentido demasiado cómodo. A sus 67 años, don Eduardo Castillo tenía todo lo que el dinero podía comprar y casi nada de lo que realmente importaba. Su empresa, Grupo Inmobiliario Castillo, lo había convertido en uno de los promotores inmobiliarios más respetados de España antes de cumplir los 50. Su mansión en La Moraleja, una urbanización de lujo a las afueras de Madrid, tenía 16 habitaciones y nadie para llenarlas. Su agenda estaba repleta de reuniones con cientos de personas que querían su dinero, su tiempo, su firma, pero ni una sola persona que lo quisiera solo a él, solo a Eduardo, el anciano bajo el traje a medida. La soledad había empezado a sentirse normal en algún momento del camino. Eso le asustaba más de lo que estaba dispuesto a admitir a nadie. Sabía exactamente cuándo el vacío se había instalado para siempre. Hacía 5 años. Su esposa durante 31 años, Margarita, había perdido su larga lucha contra la enfermedad de Parkinson. Tenía 60 años, unos cálidos ojos marrones, una risa que podía llenar cualquier habitación en la que entrara y la costumbre de dejar pequeñas notas por la casa para que Eduardo las encontrara, metidas en el bolsillo de su abrigo, apoyadas contra la cafetera, deslizadas entre las páginas de cualquier libro que estuviera leyendo. Notas que decían cosas como sigo eligiéndote a ti, y el hogar es donde tú estés. Y una vez, memorablemente, has vuelto a quemar las tostadas, pero te quiero de todos modos. Cuando las notas dejaron de aparecer, Eduardo no había sabido cómo llenar los espacios que ocupaban, así que los había llenado con trabajo, con tratos, con el entumecimiento particular que proviene de mantenerse lo suficientemente ocupado para evitar sentir nada en absoluto. La mansión había dejado de ser un hogar la mañana que hizo café y se encontró guardando el sitio vacío en la encimera donde siempre reposaba su taza. La nieve caía con más fuerza. La visibilidad se redujo a casi nada. Eduardo redujo la velocidad al paso de una persona, entrecerrando los ojos a través del parabrisas. Sus faros apenas cortaban la cortina blanca que tenía delante. Estaba buscando la salida hacia la antigua carretera nacional, pero cada punto de referencia había desaparecido bajo el asalto de la ventisca. Entonces los vio. Al principio pensó que eran bolsas de basura que alguien había abandonado junto a la vieja gasolinera de la carretera secundaria, cerrada hacía años. Pero cuando el haz de luz de su faro barrió la escena, las bolsas de basura se movieron. Eran niños. 2 pequeñas figuras acurrucadas juntas contra la pared de ladrillo desmoronado del edificio, apenas protegidas por un toldo roto que no hacía absolutamente nada para protegerlos del viento que azotaba
La nieve se había amontonado a su alrededor, casi enterrando sus pequeñas formas por completo. El corazón de Eduardo se detuvo en seco. Pisó los frenos a fondo y el Audi derrapó ligeramente sobre el hielo negro antes de detenerse en el arcén helado. Puso el vehículo en modo parking y salió corriendo hacia la tormenta sin molestarse en ponerse el abrigo. El frío le golpeó como un golpe físico, del tipo que te roba el aliento antes incluso de que sepas que se ha ido, pero apenas lo notó, ¿eh? Su voz apenas se escuchaba sobre el viento aullante. Chicos, no se movieron. El terror le agarró el pecho con tanta fuerza que pensó que podría romperle una costilla. Corrió hacia ellos, sus caros zapatos de piel resbalando en el hielo bajo la nieve. A medida que se acercaba, pudo distinguir detalles que hicieron que su estómago se retorciera dolorosamente. El mayor era un chico, tal vez de 14 o 15 años, con una fina chaqueta azul que podría haberle quedado bien hace 2 años. Sus brazos estaban envueltos completamente alrededor de una niña más pequeña, que parecía tener unos 8 o 9 años, tratando de protegerla con su propio cuerpo y cualquier calor que le quedara para dar. Por favor. La palabra fue tan silenciosa que Eduardo casi la perdió por completo. Por favor, no nos dejes como hicieron los demás. Los ojos del chico se abrieron lentamente y encontraron la cara de Eduardo. Eran de color marrón oscuro. Esos ojos, y antiguos con el tipo de sufrimiento que ningún niño en esta tierra debería conocer jamás. Sus labios estaban casi grises. Todo su cuerpo temblaba violentamente por el frío, pero sus brazos permanecieron envueltos alrededor de su hermana pequeña con una determinación feroz y obstinada. No os voy a dejar. Eduardo cayó de rodillas en la nieve junto a ellos, el frío empapando directamente sus pantalones de traje. Os voy a sacar de aquí ahora mismo. ¿Me oís? ¿Es usted real? La voz del chico se quebró en los bordes. A veces creo que veo cosas que ya no están ahí. Soy real, hijo. Te prometo que soy real. Eduardo extendió la mano y tocó la cara del chico, helada. Miró a la niña pequeña acurrucada contra el pecho de su hermano. Sus ojos estaban cerrados. ¿Cómo se llama? Elena. Los dientes del chico castañeteaban con fuerza. Dejó de contestarme esta mañana. Seguí hablándole de todos modos. Yo soy Marcos. Tengo 15 años. Ella acaba de cumplir 9 el mes pasado. 9 años, inconsciente en una ventisca en Nochebuena. Eduardo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Algo que había estado sellado durante 5 largos años. Marcos, necesito que seas fuerte solo un poco más. ¿Puedes caminar hasta mí? ¿Coge? Creo que sí. Pero cuando Marcos intentó ponerse de pie, sus piernas se dieron completamente debajo de él. Había dado todo lo que tenía para mantener a su hermana caliente. Simplemente no quedaba nada en él. Eduardo tomó una decisión sin dudarlo. Quédate aquí mismo, no te muevas. Volveré en 30 segundos. Lo prometo. Corrió al Audi, abriendo la puerta trasera de un tirón y poniendo la calefacción al máximo. Agarró todas las mantas del kit de emergencia que guardaba en el maletero. Margarita había insistido en que lo llevara hace años y él nunca lo había sacado. Sus manos temblaban y no era por el frío. Corrió de vuelta. Marcos se había desplomado de lado en la nieve, todavía manteniendo su brazo sobre el pequeño cuerpo de Elena de alguna manera. Os tengo a los dos. Eduardo levantó a Elena primero. Era aterradoramente ligera, el tipo de ligereza que te dice que algo va muy mal. La llevó al coche y la arropó en el asiento trasero. Luego corrió de vuelta a por Marcos. El chico intentó ayudar, intentó empujarse hacia arriba, pero sus extremidades ya no cooperaban. No luches contra mí, dijo Eduardo suavemente. Solo déjame. Levantó a Marcos de la forma en que una vez había visto a los padres levantar a los niños dormidos, con cuidado, protectoramente, como algo precioso. Cuando lo colocó en el coche junto a su hermana, Marcos buscó inmediatamente la mano de Elena. Ha vuelto, susurró Marcos. Dije que lo haría. La gente dice cosas. Eduardo miró a este chico que había aprendido a los 15 años que las promesas eran cosas que la gente rompía y sintió que algo se endurecía hasta convertirse en determinación en lo profundo de sus huesos.
Saltó al asiento del conductor, sacó su teléfono. ¿Qué está haciendo? La voz de Marcos se agudizó con un miedo repentino. Llamando a una ambulancia, hospitales no. El miedo se convirtió en algo cercano al pánico. Nos separarán. Siempre nos separan. Cada vez. Por favor. Eduardo miró por el espejo retrovisor. Este chico había estado protegiendo a su hermana pequeña con su propio cuerpo en una ventisca, con nada más que una chaqueta fina y pura voluntad. Había aguantado cuando la mayoría de los adultos se habrían rendido por completo. Mi casa está a 12 minutos, dijo Eduardo. Tengo una doctora que vive más cerca que el hospital. Puede examinarlos en mi casa primero. Pero, Marcos, si necesitan un hospital, van a ir a un hospital. ¿Me entiendes? Marcos cerró los ojos brevemente, luego asintió. Vale. Sí. Eduardo llamó a la doctora Sofía Barea, quien respondió al segundo tono con el tono de una mujer que había estado esperando una guardia de Nochebuena. Eduardo, es Nochebuena. Te necesito en mi casa ahora mismo, Sofía. 2 niños. Hipotermia grave. La niña está inconsciente. Creo que desnutrición. Tal vez congelación. Una pausa. Luego toda su actitud cambió. La forma en que lo hacen los médicos cuando la situación lo exige. ¿Qué edad? 15 y 9. Ya estoy en camino. Manténlos calientes. No los calientes demasiado rápido. Háblale a la niña aunque no pueda responder. Estaré allí antes que tú. Eduardo terminó la llamada y volvió a incorporarse con cuidado a la carretera. En el espejo, vio a Marcos tirar de ambas mantas con fuerza alrededor de Elena y presionar su mejilla contra la parte superior de su cabeza. Habla, le dijo Eduardo. Sigue hablando. Le gusta cuando le hablo de las estrellas, dijo Marcos suavemente. Luego, una voz que se quebraba cada pocas palabras, pero que nunca se detenía. Elena. ¿Me oyes? ¿Recuerda cómo la abuela solía sacarnos al porche trasero con esa vieja linterna y encontrábamos constelaciones? ¿Recuerdas Orión? ¿El que parece un hombre con un cinturón? Siempre decías que parecía que estaba bailando. Eduardo conducía y escuchaba, y sentía que algo, que había estado sellado durante 5 años, giraba silenciosamente hacia la luz. Las puertas de la finca aparecieron a través de la nieve como un faro. El coche de la doctora Sofía Barea ya estaba en la entrada circular. Ella salió por la puerta principal en el momento en que Eduardo se detuvo, maletín médico en mano, con cara de negocios. Su ama de llaves, la señora Carmen, estaba justo detrás de ella cargando un montón de toallas y una mirada de feroz preocupación maternal que Eduardo nunca había visto en su rostro en los 7 años que llevaba trabajando para él. «Trae a la niña primero», dijo Sofía inmediatamente. Eduardo llevó a Elena dentro. La niña estaba inerte en sus brazos, su pequeña cara pálida, sus rizos oscuros húmedos por la nieve derretida. Sofía la tomó sin ceremonia, ya comprobando el pulso y la temperatura. «Carmen, agua tibia, no caliente. Caldo si tienes. Galletas saladas». «Ya está en el fuego», dijo Carmen, lo que le dijo a Eduardo que había estado escuchando la llamada telefónica y no había esperado a que se lo pidieran. Eduardo volvió a por Marcos, que había logrado ponerse de pie, pero no podía hacer que sus piernas se movieran correctamente. Eduardo lo sostuvo todo camino hasta el interior y el chico no luchó esta vez. En 15 minutos, Sofía había transformado la sala de estar de la planta baja en un cuidadoso triaje de campo. Trabajaba con la eficiencia silenciosa de alguien que había pasado 20 años en medicina de urgencias antes de pasar a la práctica y privada. Su expresión no revelaba nada, lo que preocupaba a Eduardo más de lo que lo haría la preocupación abierta. «Van a estar bien», dijo finalmente, enderezándose. «Pero ha estado cerca. Otra hora y fuera, y estaríamos teniendo una conversación muy diferente». Miró a Elena, cuyo color ya estaba empezando a volver. «La niña está peligrosamente deshidratada, y su temperatura central era críticamente baja. Estoy empezando una vía intravenosa. Vigílala durante la noche. Si no mejoras significativamente, por la mañana, hospital. Y eso no es una discusión. ¿Entendido?» El chico está en
mejor forma solo porque gastó todo lo que tenía manteniendo a su hermana viva. Sofía bajó la voz. Eduardo, esto no sucedió de la noche a la mañana. Estos niños han estado sobreviviendo con muy poco durante mucho tiempo. Carmen los alimentó lenta y cuidadosamente, caldo caliente y galletas saladas. Primero, luego sopa de cocido. Marcos rechazó todo hasta que Elena estuvo comiendo. Cuando Carmen finalmente colocó un cuenco en las manos de Marcos, él lo miró durante un largo momento como si hubiera olvidado cómo se suponía que se sentía la comida. Tomó una cucharada, luego otra. Luego dejó el cuenco cuidado y presionó el dorso de su mano contra su boca y lloró en silencio, de la forma en que llora una persona cuando ha estado manteniendo todo junto durante tanto tiempo que un momento de seguridad real los deshace por completo. Eduardo se sentó en el suelo a su lado, sin agobiarlo, solo lo suficientemente cerca para importar. ¿Cuándo comiste por última vez? Marcos pensó en ello con la cuidadosa concentración de alguien haciendo aritmética real. Hace 4 días, tal vez. Encontré la mayor parte de un bocadillo cerca del parque el martes. Le di la mayor parte a Elena. El dolor y la rabia que se movieron a través de Eduardo Castillo en ese momento no se parecían a nada que hubiera sentido en una sala de juntas o un juzgado o cualquiera de los lugares donde había pasado su vida profesional. Era algo más antiguo y más elemental que todo eso. ¿Cuánto tiempo lleváis solos? Preguntó. Unas 6 semanas, dijo Marcos. Tal vez 7. Perdí la cuenta de los días exactos alrededor de la 3.ª semana. Se quedó callado un momento. Nuestro padre murió hace 2 años, accidente laboral en la obra. Mamá nos crió sola después de eso, pero enfermó la primavera pasada. Para el verano se había ido. Lo dijo de la forma en que los adolescentes a veces dicen cosas imposibles, rotundamente. Porque si te permites sentir todo el peso de una vez, te hundirás por completo. Servicios Sociales nos puso en un centro de acogida, el mismo edificio menos. Luego dijeron que necesitaban hacer nuevas colocaciones. Elena a una casa de acogida en Sevilla, yo a un centro en Valencia. Su mandíbula se tensó. La cogí y nos fuimos. Sé que estuvo mal, sé que hizo las cosas más difíciles legalmente, pero mantenerla conmigo era lo único que importaba. No estuvo mal, dijo Eduardo en voz baja. Hiciste lo que tenías que hacer para proteger a tu hermana. Robé comida a veces. Marcos miró al suelo. Recogía chatarra para conseguir dinero. Nos mantuve escondidos en un edificio abandonado hasta que lo precintaron la semana pasada. La mantuviste viva. Ella es todo lo que me queda. Eduardo miró a este chico, de 15 años, sentado en una casa cálida por primera vez en semanas, todavía sosteniendo la mano de su hermana pequeña a través de la manta entre ellos. ¿Tenéis alguna otra familia?, preguntó Eduardo. ¿Abuelos, tíos? Algo cambió en la expresión de Marcos. Está el hermano de nuestro padre, el tío Víctor Pérez. Apareció después del funeral de mamá, sobre todo preguntando si había una póliza de seguro de vida y si mamá tenía ahorros guardados. Una pausa. No se quedó para el entierro. Eduardo archivó esa información cuidadosamente. Déjame decirte lo que estoy pensando, dijo. Tengo una abogada de familia, llamada Catalina Vargas. Es la mejor de Madrid. Quiero que solicite la custodia de emergencia en tu nombre hoy mismo, lo que os mantiene a ti y a Elena juntos, mientras navegamos la situación legal adecuadamente. Comenzamos el proceso de certificación de acogida inmediatamente, y me aseguro de que tú y tu hermana estéis en el mismo lugar en cada paso del camino. Marcos lo estudió con la mirada calculadora de alguien que había aprendido a no confiar en la bondad fácil. ¿Por qué harías eso?, preguntó. No nos conoces. Sé lo suficiente. Eduardo encontró los ojos del chico. Sé que pasaste 6, 7 semanas manteniendo a tu hermana viva con nada. Sé que la elegiste a ella, sobre tu propia seguridad cada vez. Sé que está sentado aquí ahora mismo, o todavía sosteniendo su mano mientras duerme. Hizo una pausa. Eso me dice todo, lo que necesito saber sobre quién eres y lo que mereces. Marcos estuvo callado durante mucho tiempo. ¿Qué sacas tú de esto?, preguntó. La pregunta era contundente y completamente honesta. La pregunta de un chico que había aprendido que nada viene sin una razón.
Consigo hacer algo que realmente importa, dijo Eduardo. He pasado 20 años, construyendo cosas, cerrando tratos, volviendo a casa a una mansión con 16 habitaciones y ni una sola persona que necesite que yo cruce la puerta. Pensó en Margarita, en el lugar vacío en la encimera de la cocina. Tuve una esposa, una vez que solía decirme que trabajaba demasiado y me perdía demasiado de lo que era real. Tenía razón, y no lo entendí completamente hasta que se fue. Miró a Marcos fijamente. Vosotros dos no sois una complicación en mi vida. Sois lo primero en 5 años que ha hecho que esta casa se sienta como si se supiera que hay gente viviendo en ella. Marcos lo miró durante un momento muy largo. Entonces algo detrás de sus ojos cambió. No confianza exactamente, no todavía, pero la primera amenaza de que comenzara a formarse. Vale, dijo en voz baja, te daré la oportunidad de demostrarlo. Sofía se quedó hasta pasadas las 3 de la madrugada, vigilando las constantes y vitales de Elena. Antes de irse, llevó a Eduardo al pasillo. Elena se pondrá bien. Es dura. Estudió la cara de Eduardo. ¿Lo estás tú? Honestamente, no sé lo que soy ahora mismo. Detuviste tu coche en una ventisca histórica en Nochebuena, dijo ella. Ese es. ¿Quién eres? No pierdas de vista eso. La luz de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales de la suite de invitados donde Carmen había preparado 2 camas una al lado de la otra. Lo suficientemente cerca como para que los niños pudieran alcanzarse durante la noche. Eduardo no había dormido. Había pasado las horas alternando en comprobar cómo estaban los niños y buscar todo lo que podía encontrar sobre la ley de custodia de emergencia en España en su portátil. Marcos estaba despierto cuando Eduardo llamó suavemente y entró. Elena todavía dormía, su color casi normal ahora, su pequeño pecho subiendo y bajando con regularidad constante. Buenos días. Eduardo se sentó en la silla cerca de la puerta manteniendo la distancia. ¿Cómo te sientes? Mejor. La voz de Marcos todavía era áspera en los bordes. Mucho mejor. Miró alrededor de la habitación con cuidado. Esto es real. Sigo pensando que me voy a despertar. Es real. ¿Qué pasa ahora? Ahora hablamos, dijo Eduardo. Cuéntamelo todo desde el principio. Necesito entender vuestra situación completamente antes de que Catalina presente nada, le dijo Marcos. Su padre, Jaime Cortés, fallecido hace 2 años en un accidente laboral que una mejor inspección de seguridad podría haber evitado. Su madre, Diana, que había trabajado en 2 empleos y luchado contra su enfermedad con todo lo que tenía hasta que simplemente no pudo luchar más. La colocación de servicios sociales, que parecía temporal, hasta que de repente el papeleo dijo lo contrario. Él, el trabajador social, manejando demasiados niños que se había reunido con ellos, exactamente una vez antes de que llegaran las órdenes de traslado. ¿Tenéis algún documento?, preguntó Eduardo. ¿Partidas de nacimiento? ¿Algo? En mi mochila. Está de vuelta en la gasolinera, si todavía está allí. Eduardo envió un mensaje de texto a su asistente antes de que Marcos terminara. La frase. Para el mediodía de ese día, la mochila había sido recuperada, todavía metida contra la pared de la gasolinera donde Marcos la había dejado. Dentro estaban las partidas de nacimiento y los DNI de los niños, algunas fotografías de su madre y 40, y 3 euros en billetes pequeños que Marcos había ahorrado recogiendo chatarra. Eduardo colocó todo cuidadosamente sobre la cómoda de la habitación de invitados, donde Marcos pudiera ver que estaba seguro. «Vuestras cosas están aquí», le dijo Eduardo esa tarde. «Todas ellas». Marcos miró las fotografías durante mucho tiempo sin tocarlas. Luego, con cuidado, recogió la de arriba. Su madre, joven y riéndose de algo fuera de cámara, su brazo alrededor de un niño pequeño que era claramente Marcos a los 7 años. Era divertida, dijo Marcos, no a Eduardo en particular, solo a la habitación. La gente no siempre sabe eso de ella. Piensan en ella como la mujer enferma al final. Pero era divertida. Podía hacer reír a cualquiera. Eduardo no dijo nada, simplemente dejó que esa verdad se asentara en la habitación donde pertenecía. «Mencionaste a tu tío Víctor», dijo Eduardo después de un momento. «Cuéntame más. Sobre él».
Marcos dejó la fotografía con cuidado. Asustaba a mamá. Cuando estaba enferma, vino a casa una vez. Tenía algún tipo de papel que quería que ella firmara. Ella se negó y me hizo llevar a Elena arriba. Después de que él se fue, ella estaba temblando. Me hizo prometer que nunca dejaría a Elena a solas con él. Miró sus manos. No dijo exactamente por qué. Solo me hizo prometerlo. Eso importa, dijo Eduardo. Es posible que necesites contar esa historia a mí, abogada, y al trabajador social asignado a tu caso. ¿Puedes hacer eso? Si mantiene a Elena a salvo, puedo hacer cualquier cosa. Elena se despertó lentamente, parpadeando ante el techo desconocido. Cuando vio a Eduardo, se apretó contra su hermano. Marcos le pasó el brazo por encima, automáticamente, un gesto tan practicado que era claramente una segunda naturaleza. Está bien, Elena. Este es el señor Eduardo. Nos ayudó anoche. Recuerda, te dije, que alguien nos ayudó. Elena miró a Eduardo con ojos grandes y oscuros. No habló, pero después de un largo momento, dio un asentimiento muy leve, que Eduardo entendió que era significativo. ¿Tienes hambre?, preguntó él. Otro leve asentimiento. Carmen había preparado un desayuno que podría haber alimentado a 10 personas. Tortitas, huevos revueltos, bacon, fruta fresca, zumo de naranja, tostadas con 3 tipos de mermelada. Los ojos de Marcos se abrieron de par en par cuando Eduardo llevó la bandeja arriba. «Le gustan las fresas», dijo Marcos inmediatamente, estirándose para poner extra en el plato de Elena antes de tocar el suyo. Entonces ella recibe fresas extra. Comieron lentamente al principio, luego con la concentración de cuerpos que habían estado funcionando en vacío durante demasiado tiempo. Eduardo los observó y notó cosas. Marcos era diestro, pero se estiraba cruzando su cuerpo para pasarle cosas a Elena. La niña pequeña comía tranquila y metódicamente, trabajando en su plato con la cuidadosa atención de alguien que entendía que la comida no era algo que se debiera dar por sentado. Esa tarde llegó Catalina Vargas. Tenía poco más de 50 años, ojos agudos y paso ligero, con el tipo de competencia mesurada que la había convertido en la abogada de familia más eficaz de Madrid durante 15 años. Pasó 2 horas, Marcos, tomando notas cuidadosas, su expresión profesionalmente neutral. Cuando ella y Eduardo se apartaron en privado, fue directa. La custodia de emergencia es factible. La certificación de acogida lleva un tiempo, pero empezamos inmediatamente. Lo miró directamente. Eduardo, conozco desde hace 20 años. Necesito que estés seguro de esto. Estos son niños traumatizados, no un proyecto, no un gesto caritativo. ¿Estás genuinamente preparado para lo que eso significa cada día? Más preparado de lo que he estado para cualquier cosa en mucho tiempo. Entonces empiezo el papeleo esta noche. Hizo una pausa. Mencionaste un tío. Si aparece con una reclamación competidora, los lazos de sangre tienen un peso real en el tribunal de familia. Deberíamos estar preparados. Estaremos preparados. Esa noche, sentado en su despacho después de que Catalina se hubiera ido, Eduardo se permitió sentir lo que había estado manteniendo a distancia todo el día. No solo el peso de la responsabilidad que había asumido, sino algo más cálido que eso. Algo que se sentía por primera vez en 5 años como ser necesitado, como estar exactamente donde se suponía que debía estar. Pensó en Margarita y sus notas metidas en lugares inesperados. Pensó que ella lo habría aprobado. Pensó que ella podría haber sido la que detuviera el coche si hubiera estado conduciendo. Ella siempre veía las cosas antes que él. «Sigo eligiendo a ti», decía su última nota, encontrada en el bolsillo de su chaqueta 3 semanas después del funeral. Se preguntó si esto era lo que parecía elegir para él. Parar en una nevada histórica, mantener una promesa, decidir que 16 habitaciones eran demasiadas para un anciano y que valía la pena luchar por algunas cosas. Enero llegó frío y lleno de ajustes que Eduardo no había anticipado. Nunca había vivido con niños antes. Había construido empresas, gestionado crisis, negociado acuerdos que remodelaron barrios enteros, y nada de eso lo había preparado para la realidad diaria particular de un chico de 15 años y una niña de 9 años, encontrando su equilibrio en un mundo nuevo.
Marcos era reservado pero no cerrado. Observaba a Eduardo constantemente, de la forma en que alguien observa el clima, tratando de predecir lo que venía. Acumuló comida en su habitación durante la primera semana hasta que Carmen se sentó con él una tarde tranquila y le dijo claramente que la despensa siempre estaba llena, la cocina siempre estaba abierta y que si se despertaba a las 2 de la mañana queriendo un tazón de cereales, siempre habría un tazón de cereales. Marcos la miró durante un largo momento. «No me vas a decir que estoy siendo irracional». «No, cariño», dijo Carmen. «Pasaste semanas sin saber de dónde venía tu próxima mida. Ese tipo de cosas no se apagan solo porque la situación cambió. Vamos a ser pacientes contigo». Cenó en la mesa familiar esa noche por primera vez sin posicionarse cerca de la puerta. Elena era un tipo diferente de desafío. Había sido habladora una vez, le dijo Marcos a Eduardo durante una de sus conversaciones nocturnas en el porche, trasero acristalado, ruidosa, en realidad, llena de opiniones sobre todo. Había cantado constantemente, inventado historias elaboradas, reído de sus propios chistes con total deleite. Desde que murió su madre, se había vuelto más callada. Desde que vivían en la calle, había dejado de hablar casi por completo. Se comunicaba a través de dibujos. En pocos días, el frigorífico estaba cubierto de ellos. Casas con ventanas iluminadas, mesas con comida, 2 figuras de pie, juntas. Luego, cuidadosa y gradualmente, apareció una tercera figura en los dibujos, más vieja y más alta, de pelo blanco, de pie cerca de las otras 2. Eduardo notó la tercera figura, pero no dijo nada. Simplemente dejó que estuviera allí. La doctora Sofía Barea trajo a su colega, el doctor Lorenzo Puente, un psicólogo infantil que se especializaba en duelo y trauma en niños pequeños. El doctor Puente era un hombre paciente y sin prisas de unos 50 años que tenía ojos amables y una franqueza gentil a la que Elena parecía responder sin quererlo del todo. Se sentó en el suelo con ella durante su primera sesión, sin presionar, sin incitar, simplemente estando presente mientras ella dibujaba. Después de esa primera sesión, habló con Eduardo en privado. Mutismo selectivo inducido por trauma. Las pérdidas se agravaron en un período muy corto. Su padre, luego su madre, luego la estabilidad, luego la seguridad. Se ha protegido de la única manera disponible para ella. Hizo una pausa. Con consistencia, calidez y seguridad genuina, volverá a su voz. Pero necesita sentirse segura en sus huesos, no solo en la superficie. Eso lleva tiempo real. ¿Qué puedo hacer? Exactamente lo que ya estás haciendo. Estate presente. Mantén tu palabra. No la presiones para hablar, deja que se comunique como pueda. Miró a Eduardo, fijamente. Ella te observa, señor Castillo. Está decidiendo qué tipo de persona eres. Deja que se tome todo el tiempo que necesite. El trabajador social asignado a su caso era un hombre llamado Daniel Prieto, de unos 30 años, con una expresión permanentemente fatigada de alguien que lleva muchos más casos de los que cualquier persona debería manejar. Realizó la primera visita domiciliaria oficial en una mañana gris de enero, caminando por la finca con un portapapeles y una cara cuidadosamente neutral. Señor Castillo. Se detuvo en el pasillo tomando notas. Seré directo. Esta situación es irregular, sin experiencia previa en crianza. Básicamente asumió la custodia sin autorización. Vuestro sistema los perdió, dijo Eduardo en voz baja. Terminaron en una nevada, histórica en Nochebuena. Dígame exactamente dónde está la irregularidad que necesito justificar. Prieto tuvo la decencia de parecer incómodo. Ese es un fallo que no puedo defender. Pero de cara al futuro, el proceso adecuado importa. Entonces sigámoslo adecuadamente. Catalina Vargas ha presentado todos los documentos necesarios. Estamos cooperando plenamente. Eduardo mantuvo su voz mesurada. Pero esos niños no van a salir de esta casa. Si intentan moverlos, tendrán una batalla legal en sus manos que llevará meses y terminará con el mismo resultado.
Y mientras tanto, a 2 niños que finalmente han comenzado a sentirse seguros se les quitará eso de nuevo. Prieto miró su portapapeles, luego hacia arriba. Anotaré en mi informe que los niños están seguros, bien cuidados y mostrando un ajuste positivo. La custodia de emergencia se mantiene pendiente de la finalización de la certificación. Cerró el portapapeles. Señor Castillo, quiero lo mejor para ellos. Usted también. Eso significa que queremos lo mismo. Entonces actuemos como tal. Después de que Prieto se fue, Marcos bajó las escaleras desde donde había estado, escuchando. Miró a Eduardo sin hablar durante un momento. No dejaste que nos llevara. Te dije que no lo haría. Podrías haberlo hecho, dijo Marcos. Habría sido más simple para ti. Lo más simple no siempre es lo mejor. Eduardo se sentó en el último escalón. Marcos, antes de encontraros a vosotros dos, volvía a casa cada noche a una mansión que tenía 16 habitaciones y ni una sola persona que me necesitara. No había sentido necesario para nadie desde que falleció mi esposa. Miró al chico. Tú y Elena no sois una complicación. Sois lo primero en 5 años que me ha hecho sentir como un hombre con una razón para levantarse por la mañana, que no tiene nada que ver con los negocios. Marcos se sentó en el escalón por encima de él. Era una cosa tan pequeña. Elegir, sentarse cerca en lugar de separado, pero Eduardo entendió lo que le costaba a este chico en particular. ¿Qué pasa si hacemos algo mal?, preguntó Marcos. ¿Qué pasa si suspendo una asignatura o pierdo los estribos? ¿O Elena nunca vuelve a hablar? Entonces lidiamos con ello juntos. Eso es lo que hace la familia. Realmente no recuerdo cómo se siente eso. Yo tampoco, dijo Eduardo honestamente. Lo averiguaremos juntos. Ninguno de los dos sabe exactamente lo que estamos haciendo, pero ambos lo intentaremos. Eso cuenta para algo. En febrero comenzó la inscripción escolar. Colegio Internacional de Madrid. Colegio privado con clases pequeñas y fuertes servicios de apoyo. Marcos fue colocado en tercero de la ESO, atrasado en algunas materias, pero con una ética de trabajo que impresionó a sus profesores desde la primera semana. Elena se unió a cuarto de primaria, donde su profesora de arte, la señora Clara Serrano, llamó a Eduardo después de 2 semanas para decirle que la niña tenía un talento genuinamente excepcional. Ese mismo mes, en un sábado frío a mediados de febrero, Marcos cumplió 16 años. Eduardo había estado planeando en silencio durante semanas. Fueron a cenar al restaurante favorito de Marcos, un asador vasco en la ciudad que Marcos había mencionado 2 veces de pasada en la forma cuidadosa y despreocupada de alguien que no quiere parecer que está pidiendo nada. Después, de vuelta en la finca, Carmen había hecho una tarta de chocolate con cobertura de chocolate, porque eso era lo que Marcos había dicho que era su favorita en una conversación semanas antes que probablemente no se dio cuenta de que Eduardo había archivado. Cuando cantaron Cumpleaños feliz, Marcos miró las velas durante un largo momento antes de apagarlas. Su expresión era complicada y privada. Más tarde, Eduardo le dio su regalo, un diario encuadernado en piel, de buena calidad, con su nombre grabado en la portada. Dentro de la primera página, Eduardo había escrito: «Para las historias que llevas, tú decides cuáles se cuentan». Marcos lo leyó 2 veces. Luego levantó la vista. «¿Cómo sabías que escribo cosas?» «Noté que observabas todo, asimilándolo todo. Parecía algo que podrías necesitar». Marcos sostuvo el diario con cuidado. «Mi padre solía decir que las personas que prestan atención son las que eventualmente entienden las cosas». Una pausa. Dijo que yo iba a ser alguien que entendiera las cosas. Tenía razón. Marcos asintió lentamente. Luego en voz baja: «Gracias por todo esto. No solo por esta noche». Eduardo recibió esas palabras con cuidado. «Feliz cumpleaños», dijo simplemente. Marcos lo miró. Algo se movió a través de su expresión, una puerta parcialmente abierta. Aún no del todo. No completó un nombre después del gracias. Y Eduardo no lo incitó. Algunas cosas necesitaban más tiempo que otras. Y Eduardo había aprendido en sus 67 años que las cosas que más valía la pena tener eran siempre las que no se podían apresurar. Una tarde a finales de febrero,
Eduardo se encontró en la cocina tratando de recrear la tarta de manzana de Margarita a partir de su tarjeta de receta, escrita a mano. Tenía los ingredientes alineados en la encimera y estaba estudiando la letra descolorida con la concentración de un hombre intentando algo más allá de su experiencia. Marcos apareció en la puerta. ¿Qué estás haciendo? Intentando hacer la tarta de manzana de mi esposa. Ella siempre la hacía. Nunca presté suficiente atención. Eduardo miró la tarjeta. Estoy prestando atención ahora. Marcos miró la encimera. ¿Puedo ayudar? ¿Sabes hornear? No, pero claramente tú tampoco. Así que estamos empatados. Eduardo se rió, lo que los sorprendió a ambos ligeramente. Buen punto. Entra. Trabajaron juntos durante 1 hora, cometiendo varios pequeños errores y corrigiéndolos, discutiendo suavemente sobre si la tarjeta de receta decía un cuarto de cucharadita o media cucharadita de canela, decidiendo dividir la diferencia. Mientras trabajaban, Eduardo se encontró hablando de Margarita, no del dolor de perderla, sino de la vida de ella. La forma en que recordaba el cumpleaños de todos, la forma en que podía entrar en cualquier habitación e inmediatamente encontrar a la persona que más necesitaba hablar, la forma en que le había dicho a Eduardo en su tercera cita que tenía la intención de casarse con él, dicho claramente como un hecho. Y luego esperó a que él se pusiera día. Marcos escuchaba y medía la harina, y no decía mucho, pero estaba prestando atención de la forma en que Eduardo había llegado a reconocer. Suena como si supiera lo que quería, dijo Marcos. Siempre lo supo. Yo era el que necesitaba ser convencido de las cosas. Eduardo hizo una pausa. Le habríais caído muy bien los dos. Marcos estuvo callado un momento. ¿Qué crees que habría dicho sobre todo esto? Sobre que estemos aquí. Eduardo pensó en ello honestamente. Habría dicho que ya era hora. Sonrió al bol de mezcla. Habría dicho que la casa había estado vacía el tiempo suficiente. La tarta salió imperfecta, ligeramente más oscura por un lado, el relleno no tan suave como debería haber sido. Se la comieron en la mesa de la cocina de todos modos, los tres, porque Elena había aparecido ante el olor y miró a Eduardo con una expresión que era tan cercana a pedir algo como había llegado a ser. Sabía a un intento de algo bueno. Eduardo pensó que eso era totalmente suficiente. La primavera llegó gradualmente a Madrid, volviendo los terrenos de la finca verdes y fragantes. Marcos se había adaptado al colegio internacional con la determinación enfocada de alguien que entendía que esta oportunidad no estaba garantizada y tenía la intención de aprovechar cada hora de ella. Su profesor de lengua y literatura, el señor Antonio Ruiz, envió a casa una nota de progreso después del primer mes. Marcos trabaja más duro que cualquier estudiante que haya visto en años. Se queda después de clase, hace preguntas precisas, nunca se queja. Lo que sea que estén haciendo en casa, sigan haciéndolo. Elena estaba floreciendo en la clase de arte en primaria. La señora Serrano había presentado 2 de sus piezas a una exposición estudiantil regional sin decírselo a nadie. Y cuando llegó la carta de aceptación dirigida a Elena Cortés, de 9 años, Marcos la leyó en voz alta en la mesa de la cena, y la cara de Elena pasó por 5 expresiones distintas en unos 4 segundos antes de aterrizar en una sonrisa tan amplia que cambió toda la forma de su cara. Todavía no hablaba mucho, pero las palabras que ofrecía eran cada vez más frecuentes y se daban con más libertad. Un sí o un no tranquilo aquí. Una frase corta allá, cada una con el peso de algo considerado antes de ser ofrecido. Eduardo había aprendido a recibir estos pequeños regalos sin hacer una producción de ellos, lo que el doctor Puente le había dicho que era exactamente el enfoque correcto. Una tarde a principios de marzo, Carmen estaba enseñando a Elena a hacer tortilla de patatas en la encimera de la cocina. Eduardo observaba desde la puerta mientras medían y vertían juntas, Carmen narrando cada paso en su forma, fácil y sin prisas. Cuando la mezcla de huevo y patata estaba lista y Elena la removía con cuidadosa concentración, Carmen dijo: «Mi abuela siempre decía que la comida hecha con paciencia sabe mejor que la comida hecha con prisa. Así que tomémonos nuestro tiempo con esto». Elena removió más lentamente.
Luego miró a Carmen y dijo en voz baja: «Ya huele bien». Carmen no armó un escándalo. Solo dijo: «Sí huele, cariño», y le pasó la sartén para darle la vuelta. Pero sus ojos encontraron los de Eduardo sobre la cabeza de Elena, y la mirada que intercambiaron lo dijo todo. El mural también ayudó. Eduardo había encargado a un artista local que pintara el techo del dormitorio de Elena, dejándola diseñarlo por completo. Ella había dibujado un cielo nocturno lleno de estrellas, cada constelación etiquetada con su cuidadosa letra, la Vía Láctea arqueándose a través de la pared más larga. Cuando el artista terminó y Eduardo trajo a Elena por primera vez, ella se paró en el centro de la habitación y giró en un círculo lento, mirando cada centímetro. Luego caminó hacia Eduardo y envolvió sus brazos alrededor de su cintura y se aferró sin decir una sola palabra. Él la abrazó de la misma manera. Fue la última semana de abril cuando la sombra llegó a la puerta principal. Seguridad llamó a Eduardo al monitor. Revisó las imágenes cuidadosamente. Un hombre de unos 50 años estaba en la puerta con una chaqueta que no le quedaba, y del todo bien, portando el tipo específico de informalidad actuada que Eduardo había pasado décadas aprendiendo a leer como un acto cuidadoso. El hombre se identificó como Víctor Pérez, tío paterno de Marcos y Elena. Eduardo fue a la puerta él mismo. Víctor Pérez tenía una sonrisa amplia que llegaba antes que sus ojos, lo que siempre era un tipo particular de señal. «Señor Castillo». Víctor extendió la mano como si se estuvieran reuniendo en un almuerzo de negocios. «Servicios sociales», finalmente me dijo, «que los niños están aquí. Solo quiero verlos. La familia debería estar con la familia». «Usted es su tío», dijo Eduardo uniformemente. «Dígame cuándo los vio por última vez». Una breve vacilación. «En el funeral de su madre. Tuve algunas dificultades personales que me impidieron estar tan presente como debería haber estado antes del funeral». Otra pausa. «Perdimos el contacto por un periodo». Perdió el contacto mientras su padre moría y su madre pasaba sus últimos meses, luchando contra la enfermedad y falleciendo, dijo Eduardo. «Y ahora que viven conmigo, aquí está usted». Miró al hombre fijamente. «¿Por qué ahora, Víctor?» «Sé específico». La sonrisa cambió por debajo, un engranaje girando. «La familia es la familia. La sangre es la sangre. La ley reconoce eso. La ley también reconoce el interés superior del menor. Dejaremos que el juez determine cuál se aplica». Eduardo sostuvo la mirada del hombre. «La vista de adopción está programada. Usted es bienvenido a presentar su caso. Hasta entonces, no venga a esta propiedad. No contacte con los niños. No se acerque a su colegio». Víctor se fue sin decir otra palabra, pero la forma en que se alejó conduciendo le dijo a Eduardo todo lo que necesitaba saber sobre lo que venía. Esa noche fue la conversación más difícil que Eduardo había tenido desde Nochebuena. Reunió a Marcos y Elena en la sala de estar después de la cena. Carmen se sentó cerca, su presencia constante y cálida. Eduardo les habló con calma y directamente, sin minimizar ni catastrofizar. La cara de Marcos se quedó quieta de la forma en que lo hacía, cuando estaba absorbiendo algo que requería todas sus reservas. Elena miró a Marcos, y luego a Eduardo, y luego se apretó contra el costado de Eduardo. «Va a intentar conseguir la custodia», dijo Marcos, no como una pregunta. «Puede presentar una petición. Si lo hace, luchamos legal y profesionalmente y ganamos. ¿Qué pasa si no ganamos?» La voz de Marcos estaba muy controlada. Lo que Eduardo ahora entendía que significaba que estaba asustado bajo la superficie. «Entonces apelo. Y si la primera apelación falla, encuentro otra vía. Marcos, no me voy a alejar de esto. No de ti, no de Elena, jamás». Marcos lo miró con la mirada calculadora que todavía usaba a veces cuando necesitaba verificar si lo que Eduardo decía coincidía con lo que Eduardo quería decir. «Asustaba a mamá», dijo Marcos en voz baja. «Esa vez que vino a casa cuando ella estaba enferma. Ella me hizo llevar a Elena arriba. Después de que él se fue, ella estaba temblando. Me hizo prometer que nunca dejaría a Elena a solas con él». Su voz permaneció nivelada. «Yo tenía 12 años
y no entendía completamente por qué. Creo que ahora lo entiendo mejor. Necesitas contarle eso a Catalina y a Daniel Prieto, dijo Eduardo. Cada detalle. ¿Puedes hacer eso? Si mantiene a Elena a salvo, sí. Entonces eso es lo que hacemos. Catalina Vargas se movió rápidamente. Documentó el historial de abandono de Víctor Pérez con cuidado meticuloso, sacando registros financieros que revelaban a un hombre enfrentando deudas significativas, sentencias de acreedores y una declaración de concurso de acreedores fechada solo 6 semanas antes de su aparición en la puerta. Su repentino interés en los niños tenía un desencadenante muy claro y muy específico. Marcos dio una declaración formal sobre la experiencia de su madre con Víctor. Prieto se lo tomó en serio y lo incluyó en su evaluación. Esto fortalece significativamente tu posición, le dijo Catalina a Eduardo, pero no te engañaré. El Tribunal de Familia es impredecible. Algunos jueces priorizan la relación de sangre por encima de casi todo lo demás. No sabremos en qué estamos entrando hasta que estemos dentro de esa sala del tribunal. Víctor probó los límites antes de la vista. Apareció en el Colegio Internacional una tarde afirmando que quería ver a su sobrino y sobrina. El director Hernán Hoyos hizo que lo escoltaran fuera de la propiedad y llamó a Eduardo en 3 minutos. Eduardo llegó para encontrar a Víctor en el aparcamiento. Más allá de la actuación de razonabilidad. Me estás alejando de mi propia sangre, dijo Víctor. Visitar a los niños en su colegio sin autorización, mientras un procedimiento de custodia está activo, es algo que puedo prevenir absolutamente, dijo Eduardo. Su voz tranquila y completamente firme. Y Víctor, sé de qué va esto realmente. Sé sobre el concurso de acreedores. Sé sobre las sentencias de los acreedores. Sé exactamente lo que ves cuando miras a esos niños, y voy a asegurarme de que el juez sepa todo eso. Algo cambió en la cara de Víctor. La actuación se vino abajo por completo. Crees que tu dinero te hace mejor que la familia, dijo. Creo que esos niños merecen algo mejor que ser utilizados para resolver la crisis financiera de otra persona, respondió Eduardo. Eso no es sobre el dinero. Eso es sobre ellos. Vio a Víctor alejarse conduciendo y se quedó en el aparcamiento hasta que el coche se perdió de vista. Luego entró. El director Hoyos lo recibió en la puerta. Se le dijo a Marcos que se quedara en clase. Lo hizo. Pero, señor Castillo, ese chico vio todo desde la ventana del segundo piso. Le vio mantenerse firme. Hoyos hizo una pausa. Pensé que debería saberlo. Eduardo encontró a Marcos después de clase, esperando en el pasillo con una quietud que le decía a Eduardo cuánto había estado trabajando para mantenerse. Entero. Se ha ido, dijo Eduardo. Marcos lo miró durante un momento. Luego, en voz baja. Gracias, señor Eduardo. Fue la primera vez que Marcos había usado su nombre con algo más que formalidad y detrás. Eduardo escuchó la diferencia claramente. Elena cumplió 10 años el 19 de noviembre, 4 días antes de la vista de adopción. Eduardo le había preguntado semanas antes, a través del cuidadoso vaivén de asentimientos y frases cortas y dibujos, qué tipo de cumpleaños quería. Ella había dibujado una imagen en respuesta. 4 personas en una mesa con una tarta y al lado un dibujo más pequeño de un cielo nocturno lleno de estrellas. Fueron al planetario de Madrid por la mañana, solo los 4 y Carmen. Elena se movió por cada exhibición con su cuaderno de bocetos bajo el brazo, deteniéndose constantemente para dibujar lo que quería recordar. En el espectáculo de cúpula, se sentó muy quieta en la oscuridad y observó las constelaciones rotar por el techo con una expresión que Eduardo solo podía describir como reconocimiento, como saludar a viejos amigos que no había visto en mucho tiempo. En la cena esa noche, Eduardo le dio su regalo el último. Un set de arte de grado profesional, del tipo que usan los artistas en activo, con acuarelas y pinceles y un gran cuaderno de bocetos de tapa dura y lápices de colores en 48 tonos. Elena abrió la caja y tocó cada artículo con reverencia. Miró a Eduardo. Sus labios se movieron. Gracias, dijo, suavemente, cuidadosamente, como probando una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo y encontrándola abierta.
Gracias, señor. Eduardo. Él sintió el escozor detrás de sus ojos y no trató de ocultarlo. De nada, cariño. De nada. Ella sonrió y volvió a examinar los suministros de arte. Y Marcos captó la mirada de Eduardo a través de la mesa y le dio una mirada que lo decía todo. Durante los días que siguieron, Elena habló con mayor facilidad. Las frases cortas venían más voluntariamente ahora. Me gusta esto. Y una mañana de sábado, viendo a Eduardo luchar con el mando a distancia de la televisión, una sola palabra entregada con una sincronización tranquila perfecta. Botones. Marcos se había reído tanto que casi se cae del sofá. Eduardo se había quedado allí fingiendo estar ofendido y fracasando por completo. Y Elena lo sabía, mirado a ambos con esos ojos oscuros y fijos, y se había permitido una pequeña sonrisa satisfecha. Luego, una noche, 4 días antes de la vista, Elena estaba sentada junto a Eduardo, en el porche trasero acristalado, mientras Marcos hacía los deberes dentro. Era una noche fresca de noviembre, y Eduardo había sacado 2 mantas sin que se lo pidieran, una para él y una para ella. Estaban sentados mirando el cielo juntos, y Elena tenía su cuaderno de bocetos abierto, pero no estaba dibujando, solo mirando. Después de un rato, dijo muy bajito, ¿tienes miedo por lo del tribunal? Eduardo consideró darle una respuesta tranquilizadora. Decidió que ella merecía una honesta. Un poco dijo, ¿lo tienes tú? Ella asintió. Está bien, dijo él. Tener miedo no significa que lo que temes vaya a suceder. Ella estuvo callada un momento. Luego se inclinó ligeramente contra su brazo. Y, luego tan suavemente que él casi se lo perdió. No quiero ir a ningún otro lado. No vas a ir a ningún otro lado, dijo Eduardo. Te lo prometo. Ella se inclinó un poco más. Él puso su brazo alrededor de sus hombros, y ella se acurrucó contra su costado, y se sentaron así hasta que el frío los llevó adentro. 3 semanas antes de la vista, Eduardo llevó a los niños a visitar la tumba de su madre en un cementerio de Madrid en una mañana fresca de sábado. El cementerio estaba tranquilo. La lápida simple. Los 3 se quedaron juntos por un rato, y luego cada uno hizo algo privado. Marcos colocó su diario junto a la piedra, el encuadernado en piel que Eduardo le había dado por su cumpleaños, parcialmente lleno ahora. Se quedó con la mano apoyada en la cubierta durante un largo momento antes de retroceder. Elena dejó un dibujo que había hecho la noche anterior. Había dibujado a su madre a partir de una fotografía, un retrato cuidadoso y amoroso, y a su alrededor había dibujado estrellas, las mismas constelaciones del techo de su dormitorio. Eduardo se quedó unos metros atrás, dándoles el espacio que era suyo. Después de un rato, Marcos dijo en voz baja, «Estamos bien, mamá. Estamos realmente bien». Elena extendió la mano y tomó la de Marcos. Luego se estiró hacia atrás y tomó la de Eduardo. Se quedaron así por un rato, los 3 en línea, en la quietud de la mañana. En el viaje a casa, Marcos sostuvo su diario en su regazo. Después de un largo silencio, dijo, escribí sobre ella ahí dentro, sobre quién era realmente, no solo que murió. Ese es el tipo de cosa más importante para escribir, dijo Eduardo. Marcos miró por la ventana. Ella confiaba en la gente que aparecía, dijo. Decía que esa era toda la prueba, si alguien aparecía. Eduardo mantuvo los ojos en la carretera. Tengo la intención de seguir apareciendo, dijo, durante todo el tiempo que me necesitéis. La noche antes de la vista, Eduardo encontró a Marcos en el porche trasero en la oscuridad con una manta alrededor de sus hombros. No puedo dormir, dijo Marcos. Yo tampoco. ¿Qué pasa si el juez decide que la sangre importa más que todo lo demás? Entonces apelo ese día. Y el día siguiente si tengo que hacerlo. Eduardo se sentó a su lado. Marcos, pase lo que pase mañana, necesito que sepas algo. Tú y Elena cambiasteis mi vida. No solo lo que hago con ella, quién soy en ella. Eso no desaparece independientemente de lo que dicte un juez. Marcos estaba callado. Entonces realmente te creo. Dejé de creer a la gente durante mucho tiempo. Empezar a hacerlo de nuevo es una sensación extraña. Eso se llama esperanza. Se supone que se siente extraño cuando no la has tenido en mucho tiempo. Otro silencio. Luego Marcos dijo, quiero llamarte de alguna manera. No, señor Eduardo, para siempre.
Hizo una pausa, cuidadosa. He estado pensando en lo que encaja. No eres mi padre. Eres mayor que eso. Eres más como. Se detuvo, buscando. Tómate tu tiempo, dijo Eduardo. Abuelo, dijo Marcos finalmente, probando la palabra, escuchando cómo se asentaba. Te sientes como se supone que se siente un abuelo, constante, seguro, como si nada fuera a pasarte por alto. Miró a Eduardo. ¿Está bien eso? Eduardo miró a este chico de 16 años que había dejado de confiar en el mundo y estaba eligiendo cuidadosa y deliberadamente confiar en él. Eso es más que bien, dijo Eduardo. Marcos asintió, satisfecho de la forma en que siempre lo estaba cuando algo se asentaba en su lugar correcto. Vale, abuelo. Lo dijo de nuevo por la mañana cuando bajó las escaleras y encontró a Eduardo haciendo café. Buenos días, abuelo. Casual y seguro, como si siempre hubiera sido cierto. Eduardo tuvo que dejar su taza de café y mirar por la ventana durante un momento, antes de poder responder. Los juzgados de Plaza de Castilla eran de piedra gris y techos altos, y el silencio particular de los procedimientos formales. Catalina Vargas se reunió con ellos en la entrada, maletín en mano, expresión preparada para la batalla. Juez Roberto Morales presidiendo, dijo Catalina en voz baja. 20 años en el banquillo, minucioso y justo. Sin patrón establecido en ninguno de los dos sentidos en casos de sangre frente a interés superior. Víctor Pérez estaba sentado en la mesa opuesta con su abogado, un hombre llamado Gonzalo Vega, cuyo traje era ligeramente demasiado grande y que tenía la expresión de alguien que sabía que tenía un caso débil, y había llegado a una cierta paz con eso. Víctor se había arreglado para la ocasión. Mejor chaqueta, pelo peinado, intentando un aire de respetabilidad, pero sus ojos eran calculadores y Marcos lo vio en el momento en que entraron en la sala. Marcos extendió la mano y tomó la de Elena. Ella se apretó contra su costado. Solo mirad al juez, dijo Eduardo en voz baja. Eso es todo lo que necesitáis hacer. El juez Roberto Morales entró con la compostura profesional de alguien que había visto toda la gama de circunstancias humanas y no había perdido su capacidad de preocuparse por ninguna pieza en particular. Se ajustó las gafas de lectura y miró a los niños con una franqueza que no era ni fría ni artificialmente cálida. Entiendo que esto es difícil, dijo. Mi único trabajo hoy es escuchar atentamente y tomar la mejor decisión que pueda para vosotros. No para los adultos en esta sala, para vosotros. Elena contuvo el aliento. Marcos asintió una vez. Catalina presentó su caso metódicamente. Registros escolares que documentaban notable recuperación académica de Marcos, la aceptación de la exposición de arte de Elena, informes médicos que mostraban la salud restaurada, las evaluaciones psicológicas del doctor Puente que documentaban una curación genuina y medible de un trauma significativo, declaraciones de carácter de profesores, entrenadores, vecinos. La recomendación formal de Daniel Prieto a favor de la adopción. Presentó los registros financieros de Víctor sin comentarios editoriales, declaración de concurso, los embargos fiscales, las sentencias de los acreedores, la línea de tiempo que situaba su aparición en la puerta 6 semanas después de la declaración. La imagen se ensambló a sí misma sin narración. El abogado de Víctor ofreció el argumento esperado sobre las relaciones de sangre y la importancia de la familia. El juez Morales escuchó y luego dirigió a Víctor directamente. Señor Pérez, ayúdeme a entender. En los 2 años desde que murió su hermano, ¿cuántas veces tuvo contacto significativo con su sobrino y sobrina? Gonzalo Vega se inclinó hacia Víctor. Víctor le hizo un gesto para que retrocediera. Asistí al funeral de su madre y visité la casa una vez cuando ella estaba enferma. ¿Una vez en 2 años? Tuve dificultades propias. Estoy seguro de que las tuvo, dijo el juez Morales. Su tono no era desagradable, pero era preciso. Los niños se dirigirán al tribunal ahora. Marcos caminó hacia la silla de los testigos con la barbilla alta. Parecía exactamente lo que era. Un chico de 16 años que había crecido más rápido de lo que nadie debería tener que hacerlo, portándose con la dignidad particular de alguien que no tiene nada más que probar excepto la verdad. Cuéntame sobre vivir con el señor Castillo, dijo el juez Morales.
Él nos salvó, dijo Marcos. No solo esa noche en la ventisca, cada día desde entonces. Él aparece, está ahí para los deberes y las malas notas en los exámenes, y cuando Elena tiene una noche difícil, y cuando necesito que alguien siente conmigo sin hablar por un rato. Hizo una pausa. Me dijo una vez que su esposa solía decir que trabajaba demasiado y se perdía demasiado de lo que era real. Creo que encontrarnos fue él finalmente dejando de perdérselo. Miró a Eduardo brevemente. Me enseñó que ser ayudado no significa ser débil. Eso es más difícil de aprender de lo que parece cuando has estado solo mucho tiempo. ¿Y la petición de su tío? La mandíbula de Marcos se tensó. Víctor Pérez no vino por nosotros. Vino por lo que representamos financieramente. Mi madre lo sabía. Le tenía miedo cuando estaba enferma. No puede reclamarnos ahora porque se ha vuelto conveniente. Su voz se mantuvo nivelada en todo momento. No dejaré que use a mi hermana. ¿Qué quieres, Marcos? Claramente y simplemente. Quiero quedarme con el señor Castillo. Quiero que Elena siga mejorando. Quiero un lugar permanente donde nadie pueda seguir moviéndonos. Miró a Eduardo fijamente. Quiero que el hombre al que ya llamo abuelo sea mi familia en papel de la misma manera que lo es en la vida real. Un movimiento silencioso a través de la sala del tribunal. Elena fue llamada a continuación. Caminó hacia la silla de los testigos y se sentó, doblando las manos en su regazo y mirando al juez Morales con sus firmes ojos oscuros. Elena, ¿entiendes por qué estamos aquí hoy? Un asentimiento. Sé que hablar a veces es difícil. Puedes asentir, escribir o mostrarme cualquier cosa que necesites. La voz del juez era genuinamente gentil. ¿Puedes decirme dónde quieres vivir? Elena metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un trozo de papel que habría doblado allí esa mañana. Eduardo no había sabido nada al respecto. Lo desdobló con cuidado y lo sostuvo en alto. Era un dibujo. Una casa con ventanas iluminadas y estrellas en el cielo arriba. Una figura alta, mayor, de pelo blanco, y dos figuras más pequeñas de pie delante cogidas de la mano. En su cuidadosa letra en la parte inferior. El hogar es donde está el abuelo. Varias personas en la sala del tribunal se quedaron muy quietas. ¿Es ese tu hogar?, preguntó el juez Morales. Elena asintió, clara y enfáticamente. ¿Quieres quedarte allí? El asentimiento fue la cosa más inequívoca que había hecho en meses. ¿Qué hay de tu tío, el señor Pérez? Elena miró a Víctor Pérez durante exactamente 2 segundos. Luego se bajó de la condoquera y sequille. Silla de los testigos, caminó de regreso a Eduardo y se apretó contra su costado, con ambos brazos envueltos alrededor de él. Nadie en la sala del tribunal malinterpretó el mensaje. El juez Morales miró a Víctor durante un largo momento de silencio. Señor Pérez, voy a preguntarle directamente. Sea honesto conmigo. ¿Por qué quiere la custodia de estos niños ahora cuando tuvo años de oportunidad para estar presente en sus vidas y no lo estuvo? Gonzalo Vega se inclinó urgentemente. Víctor miró a su abogado, luego al juez, luego a los 2 niños al otro lado. Algo en su cara cambió. El agotamiento de un hombre que ha estado actuando algo durante demasiado tiempo. Y finalmente se ha quedado sin la energía que requiere. Estoy en problemas financieros, dijo rotundamente. Los pagos de la acogida ayudarían. Hay una pequeña póliza de su madre. Necesito el dinero. Pensé que tal vez podría hacer lo correcto por los hijos de mi hermano mientras me estabilizaba. Miró a la mesa. Sé cómo suena eso. Suena honesto, dijo el juez Morales. También suena como un plan que coloca sus necesidades primero y las de los niños en segundo lugar. Miró sus papeles. Estos niños perdieron a su padre y a su madre en 2 años. Vivieron sin techo en invierno en lugar de ser separados el uno del otro. Han estado al cuidado del señor Castillo durante casi 5 meses, durante los cuales han hecho un progreso documentado y significativo por cada estándar medible. Dejó los papeles. La ley da peso a la relación de sangre, señor Pérez. No da ese peso a la relación de sangre que estuvo ausente cuando se necesitaba y presente solo cuando era conveniente. Miró a Eduardo. Señor Castillo,
¿Por qué quiere adoptar a estos niños? Eduardo se puso de pie, todavía sosteniendo a Elena cerca de su costado. Señoría, hace 5 años perdí a mi esposa durante 31 años. Ella era la persona que hacía de nuestra casa un hogar. Y cuando se fue, yo no sabía cómo hacer eso yo mismo. Llené el espacio con trabajo y logros que significaban muy poco cuando volvía a casa a una casa vacía cada noche. Miró a Marcos. Cuando encontré a estos 2 niños en esa ventisca, no estaba buscando una familia. Simplemente no podía pasar de largo. Eso es todo. Simplemente no podía hacerlo. Hizo una pausa. En los meses transcurridos me han devuelto algo que no sabía cómo encontrar por mi cuenta. Han hecho de esta casa un hogar de nuevo. No porque sea fácil, porque no lo es, sino porque son reales y son míos, y yo soy suyo. Eso es lo que es la familia, no papeleo, no biología. Es aparecer y quedarse y sentirlo cada día. Miró al juez fijamente. Mi nieta me llama abuelo, mi nieto me llama abuelo. Me gustaría que la ley estuviera de acuerdo con ellos. El juez Morales estuvo callado un momento. Luego habló. La petición de custodia del señor Pérez es denegada. La petición de adopción del señor Castillo es concedida, efectiva a la firma de esta orden. Don Eduardo Castillo es el tutor legal y abuelo de Marcos y Elena Cortés. Sus apellidos siguen siendo Cortés a menos que elijan lo contrario. Se le niega al señor Pérez el régimen de visitas. Se emite una orden de alejamiento que impide el contacto, directo o indirecto. Durante un latido completo, la sala estuvo absolutamente en silencio. Luego, Marcos hizo un sonido que Eduardo nunca había escuchado de él antes, algo roto, abierto y liberado de una vez. Elena miró a Eduardo con sus anchos ojos oscuros, llenos hasta los bordes. Abuelo, dijo ella. La palabra que había estado guardando para este momento, clara y cierta y final. Eduardo atrajo a ambos niños cerca y los abrazó con todo lo que tenía. Las semanas que siguieron a la adopción tuvieron una calidad diferente. Algo se había asentado de la forma en que se asienta una casa después de que los cimientos finalmente están colocados correctamente. Marcos todavía era cauteloso en las formas específicas en que el trauma deja sus marcas, comprobando las cerraduras de las puertas por la noche a veces, despertándose ocasionalmente de sueños que no quería describir. Pero también se estaba convirtiendo gradual e inequívocamente en un adolescente de nuevo. Hizo un amigo en el colegio llamado Iker Torres, el portero del equipo de fútbol. Los dos pasaron una tarde de sábado en el jardín trasero, discutiendo sobre un videojuego con la apasionada absurdidad de personas que han decidido que esto importa enormemente. Marcos se rió 3 veces en el lapso de 1 hora. Risa, real, sin vigilancia y libre. Eduardo se paró en la puerta de la cocina, escuchando, y sintió que algo cálido y tranquilo se movía a través de él. Una cosa tan ordinaria, una cosa ordinaria necesaria tan perfecta. La voz de Elena volvió en mayor medida a medida que diciembre avanzaba hacia enero. Todavía no era ruidosa, no de la forma en que Marcos decía que solía ser, pero estaba presente. Narraba cosas que notaba. Hacía preguntas. Le dijo a Carmen una mañana que la tortilla de patatas que estaban haciendo juntas era mejor que la primera vez. Y cuando Carmen preguntó por qué, Elena pensó en ello, seriamente, y dijo, porque nos conocemos mejor ahora. Carmen tuvo que alejarse un momento después de eso, en enero. Marcos tuvo una semana difícil. Comenzó con un examen de matemáticas suspendido, un 4, no catastrófico, pero suficiente para soltar algo que había estado aguantando. Llegó a casa callado y fue directo a su habitación. Eduardo le dejó tener la noche. A la mañana siguiente en el desayuno, Marcos estaba malhumorado y distante. Eduardo no presionó. Para el jueves, algo se había estado acumulando, y cuando Eduardo le recordó a Marcos que su sesión de tutoría era esa tarde, Marcos puso ambas manos planas sobre la encimera y dijo con verdadero calor, «Lo sé. Sé sobre la sesión de tutoría. Sé que estoy atrasado. Sé que llevo aquí casi 1 año, y todavía estoy atrasado. No tienes que seguir recordándomelo».
Eduardo estuvo callado un momento. Luego dijo: «Tienes razón. No necesito recordártelo. Lo siento». Marcos lo miró, sorprendido por la disculpa. «No te estoy diciendo que te sientas diferente a como te sientes», dijo Eduardo. «Estar atrasado es frustrante. Sentir que deberías estar más avanzado es frustrante. Esos son sentimientos legítimos». Se sentó en la encimera. «Pero, Marcos, llegaste atrasado porque pasaste un año manteniéndote a ti y a tu hermana vivos en la calle. Eso no es un fracaso personal. Esa es una situación imposible. Se te permite estar enfadado por ello». La tensión en los hombros de Marcos se desplazó hacia abajo. «Solo quiero ponerme al día», dijo. «Más tranquilo ahora. Solo quiero sentir que realmente pertenezco aquí». «Perteneces aquí», dijo Eduardo. «La pertenencia no depende de las notas». Marcos miró la encimera. «No siempre se siente así, lo sé. Ese sentimiento es la herida hablando. Lleva tiempo que la herida deje de ser más ruidosa que la verdad». Eduardo lo miró fijamente. «La verdad es que perteneces aquí. Punto final. Las notas son aparte». Esa noche, Marcos bajó y se sentó en la mesa de la cocina y trabajó en sus matemáticas durante 2 horas y le pidió ayuda a Eduardo 2 veces, que fueron 2 veces más de las que nunca lo había hecho antes. Elena continuó su programa de arte en el Centro Cultural los sábados por las mañana, llegando a casa cada semana con nuevas técnicas y una satisfacción tranquila que se asentaba en ella como la luz. Sus dibujos cambiaron gradualmente de las mismas imágenes seguras a un territorio más complejo. Paisajes con clima en ellos, gente en movimiento, caras expresando cosas. Una tarde de sábado le mostró a Eduardo una nueva pieza sin que se lo pidieran. Era un dibujo de un anciano sentado en los escalones del porche en la oscuridad. Un chico adolescente sentado un escalón por encima de él, ambos mirando hacia nada en particular. Había capturado algo verdadero sobre la postura de 2 personas sentadas en cómodo silencio juntas. «¿Somos nosotros?», preguntó Eduardo. Elena asintió. «Es un dibujo muy bueno», dijo Eduardo. «Conseguiste la luz del porche exactamente bien». Ella sonrió y lo llevó de vuelta arriba y lo añadió a la pared sobre su escritorio, donde guardaba los que más importaban. En la primavera, Marcos descubrió el debate. Su profesora, la señora Patricia Gil, había sugerido el equipo casi como un comentario de pasada, y Marcos había ido a una práctica por leve curiosidad y había vuelto a casa con la expresión de alguien que ha encontrado algo que no sabía que estaba buscando. «Pensé que el debate era pra gente a la que le gusta discutir por el gusto de discutir», le dijo a Eduardo durante la cena. «¿No lo es?» Marcos pensó en ello seriamente. «Me gusta discutir por cosas que son verdad. Eso es diferente. Eso no es solo discusión, es intentar aclarar algo real a alguien que no lo ve todavía». Eso dijo Eduardo. «Es la mejor razón posible para aprender a discutir». Tuvieron una larga conversación esa noche sobre lo que Marcos podría querer hacer con su vida. Marcos habló con cuidado, como alguien probando terreno desconocido, sobre el derecho, sobre los sistemas y cómo fallan a la gente, sobre lo que una persona con la formación adecuada podría ser capaz de hacer sobre algunos de esos fallos. Eduardo escuchó sin dirigir. «Serías muy bueno en eso», dijo cuando Marcos terminó. «¿Realmente lo crees? Creo que has estado haciendo argumentos en circunstancias imposibles desde que tenías 13 años. Imagina lo que puedes hacer con formación». Marcos miró por la ventana al jardín trasero, donde Elena estaba dibujando en su cuaderno de bocetos a la luz de la tarde. «Quiero ser el tipo de persona con la que ella siempre pueda contar», dijo. «No, solo ahora. Cuando seamos mayores, siempre». «Ya lo eres», dijo Eduardo. «El título de derecho solo lo haría oficial». En febrero del año siguiente, llegó la noticia a través de Catalina Vargas de que Víctor Pérez había sido encontrado fallecido, un ataque al corazón, repentino y masivo, en su apartamento. Había estado solo. Eduardo se lo dijo a los niños esa noche después de la cena, gentil y directamente. Marcos estuvo callado durante mucho tiempo. Elena observaba la cara de su hermano. «¿Se supone que debemos estar tristes?», preguntó Elena. «¿Se os permite sentir lo que realmente sentís?», dijo Eduardo. «No hay una respuesta requerida». Marcos miró sus manos.
Me siento aliviado, y luego me siento mal por sentirme aliviado. Levantó la vista. ¿Está mal eso? No, dijo Eduardo. Es humano. El doctor Puente los ayudó a superarlo la semana siguiente, trabajando cuidadosamente con cada niño, y luego juntos. Les ayudó a nombrar lo que estaban experimentando. El duelo no por la persona como era, sino por el tío que nunca había elegido ser. El potencial que existía y nunca se usó. No tenéis que fingir llorar a alguien que os asustaba, les dijo el doctor Puente. Podéis simplemente reconocer que una persona complicada se ha ido y que su ausencia ha eliminado algo que estabais cargando. Ambas cosas son reales al mismo tiempo. Con Víctor fuera, algo en el hogar se relajó de una manera que Eduardo no se había dado cuenta completamente de que todavía estaba tensa. Marcos dejó de comprobar la cámara de la puerta principal en su teléfono antes de dormir. Elena empezó a dejar la puerta de su dormitorio abierta por la noche en lugar de casi cerrada. Pequeñas cosas, cosas significativas. En marzo, Eduardo sentó a los niños y les contó lo que había estado construyendo desde el otoño. Una fundación, dijo, enfocada en niños en el sistema de acogida que están en riesgo de ser separados de sus hermanos, recursos legales, defensa, apoyo de emergencia. El tipo de ayuda que podría haber evitado que terminaran en una ventisca. Marcos lo miró fijamente. «Vas a ponerle nuestro nombre». Estaba pensando en eso. «¿Qué os parece?» Marcos le dio vueltas a algo en su mente. «Entonces, ponle el nombre de mamá, Diana Cortés. Ella luchó por nosotros tanto como pudo. Merece tener su nombre en algo bueno que continúe después de ella». Eduardo miró a este joven durante mucho tiempo. La Fundación Diana Cortés dijo, «Sí, eso es exactamente correcto». Elena dibujó un logotipo para ella esa semana sin que se lo pidieran. 2 pequeñas figuras cogidas de la mano contra un fondo de luz ascendente con estrellas sobre ellas. El equipo de diseño de Eduardo lo miró y lo reprodujo, casi sin alteración, porque no había nada que mejorar. La fundación se lanzó en abril. Catalina Vargas se unió a la junta. Daniel Prieto acordó servir como asesor comunitario. El doctor Puente proporcionó consulta clínica. Unas 40 personas se reunieron en el salón formal que siempre se había sentido demasiado grande para cualquier ocasión individual hasta ahora. Marcos no había planeado hablar, pero una semana antes del evento fue al despacho de Eduardo y se paró en la puerta. «Quiero decir algo en el lanzamiento. Alguien que realmente haya pasado por ello debería ser quien explicara cómo fue. ¿Estás seguro? He estado pensando en lo que me enseñó el debate, que los mejores argumentos provienen de las cosas más verdaderas». Hizo una pausa. «Esta es la cosa más verdadera que sé. Debería decirse en voz alta». Se paró en el podio con 40 personas mirando y habló durante 4 minutos sin notas. Describió lo que era ser un niño cuyo expediente se perdió en un sistema. Abrumado. Lo que era elegir la calle sobre la separación. Lo que era tener 15 años en una ventisca histórica, pensando que habías tomado una decisión podría costarle la vida a tu hermana. Y luego lo que fue cuando alguien paró. Una persona parando, dijo Marcos. Cambió todo. De eso trata esta fundación. De asegurarse de que más gente pare. De asegurarse de que los sistemas y los recursos estén en su lugar para que más niños obtengan lo que nosotros obtuvimos, que fue una oportunidad. Hizo una pausa. No soy un caso de caridad. No soy una historia de rescate. Soy un chico que tuvo una oportunidad justa cuando alguien decidió que merecíamos una. Miró a Eduardo. Gracias por decidir eso, abuelo. La sala estaba muy quieta. Elena, sentada en la primera fila, sostuvo su dibujo de las 2 figuras cogidas de la mano. La celebración familiar de ese año, una cena especial en noviembre un año, después de que todo empezara, trajo a su gente a la mesa. Sofía y su marido, Catalina y su hija, el doctor Puente, Daniel Prieto y su esposa, la hija de Carmen, que se había convertido en la favorita particular de Elena. La mesa era ruidosa y estaba llena y requería 2 sillas extra. Antes de la comida, Eduardo pidió a todos que compartieran una cosa por la que estaban agradecidos. Marcos dijo, tener una dirección permanente, poder rellenar formularios sin mentir sobre dónde vivo.
Elena dijo. Estrellas en mí, techo y tener una voz para decirlo. Cuando fue el turno de Eduardo, miró a sus 2 nietos a cada lado de él. Estoy agradecido, dijo, por una ventisca histórica que sabía mejor que yo lo que necesitaba. Marcos sonrió. La completa quedaba más libremente ahora que solía hacerlo. Discurso, dijo Elena, perfectamente seria. Todos se rieron, y el sonido llenó cada habitación de esa casa, y Eduardo pensó que a Margarita le habría encantado cada parte ruidosa, imperfecta y alegre, y que en algún lugar probablemente lo sabía. La Nochebuena llegó exactamente 1 año desde la noche en que todo cambió. Eduardo estaba despierto antes del amanecer. Yacía en la cama escuchando la quietud de la casa y pensaba en quién había sido hacía 365 días. Un anciano en un coche en una tormenta yendo a casa a una casa llena de ausencia, seguro de que lo mejor de su vida había quedado atrás. Se levantó e hizo café y se paró en la ventana de la cocina, mirando la luz temprana llegar a través de la escarcha en el césped trasero. Pensó en Margarita, en la nota en el bolsillo de su abrigo, en la forma en que solía decir que las mejores cosas nunca llegaban de la forma en que las planeabas. Llegaban en medio de ventiscas históricas cuando no estabas mirando, cuando ya habías decidido que la noche iba a ser un tipo particular de cosa y el mundo tenía otras intenciones completamente. Carmen lo encontró allí a las 6:30. Feliz Nochebuena, dijo, sirviéndose una taza. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para mí, Carmen? 7 años y 2 meses. En ese tiempo, ¿fui una buena persona? Ella consideró esto con la honestidad que siempre le había dado. Fuiste una persona justa, generosa con tu dinero, no desagradable, pero estabas en otro lugar la mayor parte del tiempo. Como si hubieras decidido que la vida real siempre estaba sucediendo en otro lugar que no fuera donde estabas. Bebió su café. Estás aquí ahora, con los 2 pies dentro. Eso es diferente. Ellos hicieron eso. Lo sé. Tú también. Paraste el coche. Marcos bajó a las 7, con el sueño revuelto, y se sirvió zumo de naranja. Se sentó en la encimera y miró por la misma ventana que Eduardo había estado mirando. ¿Sabes qué día es hoy?, dijo. Lo sé. 1 año. 1 año. Marcos bebió su zumo y estuvo callado un momento. No podría haber imaginado esto. Hace 1 año estaba tratando de averiguar cómo mantener a Elena caliente una noche más. No podía ver más allá de las siguientes 12 horas. Dejó el vaso. Ahora estoy pensando en la Facultad de Derecho, en la fundación, en el debate, en lo que viene después. Una pausa. No podría haber imaginado que se me permitiera pensar tan adelante. Se te permite, dijo Eduardo. Siempre se te permitió. Las circunstancias simplemente no te dejaron. Elena bajó a las -15 con su pelo en 2 moños y su cuaderno de bocetos bajo el brazo. Abrazó a Eduardo por la cintura. La forma natural y fácil había desarrollado durante meses de práctica, y luego se subió al taburete de la cocina y abrió su cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar con la satisfacción enfocada de una persona haciendo exactamente lo que fue hecha para hacer. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Marcos. Un regalo, dijo ella, sin levantar la vista. No mires. Esa mañana, los 3 cargaron el Audi Q7 con las cajas que habían estado llenando durante 2 semanas. Abrigos calientes en todas las tallas, mantas, comida no perecedera, mochilas para niños llenas de necesidades, suministros de arte porque Elena había insistido, libros porque Marcos había insistido, tarjetas regalo porque Eduardo había insistido. Condujeron al albergue familiar en el centro de Madrid, donde la directora, una mujer llamada Luisa Cortés, sin relación, lo recibió en la entrada con una calidez que le dijo a Eduardo que entendía exactamente lo que significaba esta visita. La sala común del albergue estaba llena. Familias, parejas, individuos, niños, corriendo entre las sillas, el calor humano particular de la gente haciendo lo mejor que puede en circunstancias difíciles. Marcos y Elena llevaron cajas junto a Eduardo, apilándolas en la sala de donaciones. Cuando terminaron, Marcos paró en el umbral de la zona común y miró a la gente reunida allí.
Esos éramos nosotros, dijo en voz baja. Noche diferente, Eduardo, mismo frío, mismo miedo. Marcos miró a las familias. Quiero decirles algo. Luisa consiguió la atención de la sala. Marcos se paró donde todos pudieran verlo y habló sin notas. Mi nombre es Marcos Cortés. Hace un año esta noche, mi hermana y yo estábamos en una ventisca histórica sin tener a dónde ir. Habíamos estado en acogida. Nos habían movido de un lado a otro. El sistema había perdido nuestro rastro y terminamos en la calle. Yo tenía 15 años. Ella tenía 8. Pensé que había cometido un terrible error que podría costarle la vida a mi hermana. La sala estaba completamente quieta. Entonces un hombre paró. No nos conocía, no tenía obligación de ayudarnos, simplemente paró. Marcos hizo una pausa. Ese hombre es nuestro abuelo ahora, legal, oficial, permanentemente. Y estamos aquí hoy, porque sabemos lo que es estar donde estáis. Y queríamos que supierais que alguien os ve. Alguien paró. Las cosas pueden cambiar. Miró a una mujer en la esquina sosteniendo a un niño pequeño. Aguantad. Elena se movió por la sala colocando una pequeña tarjeta dibujada a mano en cada mano. Eduardo no había sabido que las había hecho. Debe haber pasado horas en cada una, cada tarjeta diferente. Cada tarjeta un dibujo cuidadoso de algo cálido y brillante. Una ventana iluminada, una mesa con comida, un cielo nocturno lleno de estrellas con el cinturón de Orión visible, si sabías dónde mirar. Cuando llegó a un niño pequeño sentado solo cerca de la ventana, se arrodilló a su nivel. Le tendió su tarjeta. Él la tomó y la examinó con gran seriedad. ¿Sabes sobre Orión?, le preguntó Elena. Él es el cazador. Tiene 3 estrellas enseguidas para su cinturón. Si sales esta noche, puedes encontrarlo. El niño asintió. Él siempre está ahí, dijo Elena. Incluso cuando no puedes ver las estrellas, él está ahí. Se levantó y volvió a Eduardo. Él puso su mano en su hombro y ella se inclinó contra él, y se quedaron así en la cálida y concurrida sala mientras Marcos terminaba una conversación cerca de la puerta con un joven que tenía preguntas sobre la fundación. Condujeron después a la gasolinera. Era poco notable a la luz del día, la forma en que las vistas de cosas extraordinarias a menudo resultan ser. Solo un edificio cerrado en una carretera secundaria, nieve en el suelo, el tipo ligero y tranquilo que vuelve todo plateado y suave. Se pararon juntos frente a ella, Eduardo, Marcos, Elena. Parece pequeña, dijo Marcos. Lo fue todo, dijo Elena. Sí. Marcos metió las manos en los bolsillos de su abrigo. Realmente lo fue. Eduardo miró a los dos de pie en el lugar donde la dirección de su vida había cambiado total e irrevocablemente. ¿Listos para ir a casa?, preguntó. Elena tomó su mano. Marcos se puso a su otro lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. Sí, dijo Marcos. Vamos a casa, abuelo. La casa estaba iluminada cuando entraron en la entrada, cada ventana cálida, la corona de Carmen en la puerta principal. Entraron al olor a pavo asado y canela y los polvorones que Carmen y Elena habían estado planeando como sorpresa durante 2 semanas. Esa noche después de la cena de Nochebuena, después de que se abrieran los regalos, después de las largas horas cómodas de una familia a gusto en su propio hogar, Eduardo se sentó en su despacho y miró la foto en su escritorio. Había sido tomada en septiembre, una tarde de sábado en el jardín trasero. Marcos estaba a mitad de risa por algo fuera de cámara. Elena miraba directamente al objetivo con sus firmes ojos oscuros y su sonrisa completa y real. Eduardo estaba entre ellos, una mano en cada uno de sus hombros, su pelo blanco captando a la luz de la tarde, y la expresión de su cara era una que no había reconocido al principio cuando el fotógrafo se la mostró. Parecía un hombre que estaba en casa. Pensó en Margarita. Pensó que ella habría dejado una nota sobre esto, algo pequeño y preciso y exactamente correcto. Casi podía oír lo que diría. Te dije que las mejores cosas llegan cuando no estás mirando. Su teléfono se encendió, un mensaje de texto de Marcos.
¿Estás despierto? Desafortunadamente sí. ¿Tú? He estado pensando en el año que viene. La Facultad de Derecho eventualmente, la Fundación, la exposición de arte de Elena en primavera. Cosas buenas o cosas preocupantes, mayormente buenas. Eso todavía es nuevo para mí. Tener pensamientos mayormente buenos. Te acostumbrarás. ¿Puedo decirte algo? Siempre. Mamá solía decir que toda la prueba era si alguien aparecía. Eso es todo. Solo, si aparecían. Era una mujer sabia. Sí, lo era. Una pausa. Tú apareces cada día, abuelo. Cada maldito día. Solo quería que supieras que lo veo. Eduardo miró la foto en su escritorio durante un largo momento antes de escribir. De vuelta, yo también te veo, hijo. Cada día. Ahora duerme. Feliz Navidad, abuelo. Feliz Navidad, Marcus. Dejó el teléfono y miró por la ventana. La nieve estaba cayendo de nuevo, suave y sin prisas. El tipo que no amenaza nada. El tipo que simplemente hace que el mundo esté tranquilo y lleno de luz. Hace un año, una ventisca histórica los había unido. Esta noche, la nieve suave les recordaba lo lejos que habían llegado. 3 personas, todas cargando pérdidas, todas sanando juntas, todas aprendiendo que la familia no se trataba de biología o papeleo, o las formas o convencionales en que las personas se encontraban. La familia se trataba de parar, de quedarse a través de las partes difíciles, de elegirse el uno al otro, cada día y sentirlo cada vez. Su teléfono se encendió una vez más. Una foto de Elena enviada desde su habitación donde se suponía que debía estar durmiendo. Un dibujo que había hecho esa noche. 3 personas de pie en la nieve, cogidas de la mano. Estrellas sobre ellas en un cielo cuidadoso. El cinturón de Orión visible, si sabías dónde mirar. Un anciano de pelo blanco en el medio, un adolescente alto a un lado, una niña, pequeña al otro. Y en la parte inferior, en su letra precisa, nuestra familia, para siempre. Yo, Marcos y el abuelo. Eduardo guardó la imagen. Luego, se sentó durante un largo rato en la quietud de una casa que ya no estaba vacía, escuchando a sus nietos respirar en sus habitaciones al final del pasillo, y sintió la plenitud particular de una vida que finalmente se había convertido completamente en lo que siempre se suponía que debía ser. Fuera, la nieve caía suave y constante, cubriendo todo lo que tocaba en algo que parecía desde dentro, donde estaba cálido, mucho a gracia. Un año después de esa noche nevada, la casa que una vez solo contuvo silencio estaba llena de risas, pasos y la certeza tranquila de Eduardo había parado su coche para salvar a 2 niños. Pero en verdad, ellos también lo habían salvado a él. A veces solo se necesita un pequeño momento de bondad para cambiar dirección de varias vidas a la vez. Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete para que más personas puedan escucharla. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has experimentado un momento en que un simple acto de bondad lo cambió todo?